Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Sí, ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Sí o no? Sí, sí, doctor. Sí se escucha. Sí, doctor, se Verónica, escucha. sí, doctor, sí lo escucho. ¿Ya empezamos? ¿me escuchas? Se escucha medio cortado su No te voz. escucho. Yo tampoco lo escucho. Se escucha medio cortado su voz. Lo escuchamos medio cortado, doctor. Buenas tardes. No los escucho. Nosotros sí lo escuchamos, doctor, pero se escucha medio cortado. Para esta presentación nos vamos a basar en el contenido. Con esto nos vamos a referir a la definición, a la etiología, junto con su proceso patogénico, la fisiopatología, el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento, con el objetivo de que ustedes, compañeros, puedan entender el tema. Dentro de la hipertensión intracraniana vamos a definirla. De acuerdo a la bibliografía, encontré como una condición derivada de la elevación de la presión del contenido intracraneal. Esta a su vez va a rebasar todos los mecanismos de compensación que va a tener el organismo para tratar de contrarrestar esta misma elevación de presión. Esta también se va a presentar con ciertas características clínicas que nos van a orientar si hay un proceso o no de los que vamos a ver en la etiología. Y estos van a ser con cefalea, confusión y déficit de los focales. Si tenemos en cuenta la historia natural de la hipertensión intracraniana, esta va a terminar en un proceso comatoso o la muerte. Otra definición que encontré es de que es un síndrome, lo definen como un síndrome hipertensivo endocranial. ¿Esto por qué? Porque va a ser un síndrome clínico que va a estar provocado a su vez por una elevación mantenida durante al menos 5 minutos de la presión intracraniana. Esto va a ser con unos valores mayores a 20 milímetros de mercurio y que va a presentar a su vez estos síntomas. Entonces también para ello nos vamos a tener que referir a los valores de referencia que tiene la presión intracraniana. Y de acuerdo a algunos grupos de edad, pues yo lo encontré en que los recién nacidos van a estar de 1.5 a 6, en escolares de 3 a 7, o incluso en algunas bibliografías se encontraba desde 5 hasta 12, y en algunos adolescentes y adultos lo encontré de 10 a 15, por lo cual el punto de corte a mayor a 20 va a influir que esta elevación va a ser sostenida. Y a su vez encontré, esta tablita en la que a partir del valor del meditorio de hipertensión van a dividirse en diversos grados. Y esto pues va a tener como básicamente la explicación de cómo va a ser el daño neurológico que va a haber, pues también con base en la lesión neurológica que va a tener. Dentro de la epidemiología no encontré tanta y esa va a ser una causa que va a ser la causa más frecuente de muerte en pacientes neuroquirúrgicos. A su vez, debemos de recordar que la hipertensión intracraneal pues no va a ser un proceso aislado, sino que va a estar acompañado secundariamente de otros procesos patogénicos que se encuentren y que van a tener afectación pues, en el contenido intracraneal. A su vez, el 60% de los pacientes pediátricos, el 60% de todos estos pacientes van a ser pacientes pediátricos y con una edad aproximada menores a 10 años. Entre ellos, las causas más comunes que se encuentran son ciertos procesos expansivos, como pueden ser tumores, en especial de la punta posterior, infecciones y en otros casos, traumatismos craneoencefálicos. En el proceso de adultos mencionan que la hipertensión intracraniana más que nada se va a derivar como un proceso crónico, en el cual van a haber diversas causas, ya sean agudas o crónicas. En el caso de aguda van a ser una enfermedad vascular cerebral, un traumatismo craneoencefálico y en el caso de algunas causas más crónicas, que se encontraría una hipertensión arterial sistémica crónica y otros casos dados por obesidad que causen un aumento de las presiones. Dentro de citología, yo encontré de acuerdo a la bibliografía que esta se podría dividir de acuerdo al compartimento afectado. Si hablamos que de acuerdo al contenido intracraneal vamos a tener diversos compartimentos. En este caso nos vamos a poder referir a tres importantes: el parénquima, el vascular, que va a incluir todas las venas y todas las arterias, y el líquido cefalorraquídeo. Cada uno de ellos va a tener etiologías específicas que pueden alterar su volumen dentro de una cavidad intracraneana. Dentro del parénquima, las que más encontramos pues puede ser una contusión, algún traumatismo craneoencefálico, alguna hemorragia, algún proceso isquémico, inclusive la formación de una neoplasia que causa a su vez
un proceso en masa. Dentro de los vasculares, pues nosotros encontramos que sea tanto del retorno venoso, venoso o arterial. Y básicamente en el venoso se refieren a aquellos procesos que incluyen una trombosis, y en el arterial que sean procesos isquémicos. Dentro del compartimento que sería el líquido cefalorraquídeo, básicamente nos incluyen que haya un aumento de su producción, inclusive una obstrucción que permita que haya un aumento de su líquido cefalorraquídeo. Otras causas mencionan que puedan ser extras del contenido, como un cuerpo extraño, una ruptura de las mismas estructuras o un tumor óseo. Aunque a su vez, la etiología yo la encontré y va a ser más fácil que nosotros la podamos entender por su mecanismo patogénico. Estos los vamos a tener que cada uno de ellos van a referir a uno o varios compartimentos de la cavidad intracraniana. Por ejemplo, si nosotros hablamos de uno principal, que puede ser un proceso expansivo, este a su vez, ya sea hablando de algún tumor, algún absceso que se vaya formando, va a producir a su vez un edema cerebral difuso. Esto es a su alrededor. Entonces, ya tenemos que a su vez se va a formar un proceso en masa. Creado a eso, crean un edema. Estos juntos van a crear que haya un bloqueo, y esto puede ser un bloqueo a nivel del líquido cefalorraquídeo, que si bien nos trae una obstrucción, va a provocar que no se reabsorba y por lo tanto haya un aumento. Otros son que además de esto hayan algunos trastornos circulatorios y que ocasionen una obstrucción y por lo tanto que inciten a un proceso hipóxico isquémico. Entonces, estas causas nos derivan de las causas originales. Por ejemplo, si me estoy dando a entender, por ejemplo, en un traumatismo craneoencefálico, esta es una lesión externa que va a llegar a la cavidad intracraniana. Este va a provocar un proceso expansivo, llámese un hematoma o cualquier proceso. Este a su vez crea un edema. El edema va a provocar que haya una obstrucción. No permite esto, va a haber un aumento del líquido cefalorraquídeo. Y cada una de esas cositas va a aumentar la presión intracraniana. Por lo tanto, el mecanismo patogénico puede explicarse hacia todas las etiologías que encontremos. Otras que no debemos de descartar y debemos de tener presentes son aquellos procesos metabólicos que sean aparte del organismo, no necesariamente dentro de la cavidad, pero que secundariamente llegan a aumentar la presión intracraniana. Y otro que se los voy a mencionar en un momento, que va a ser la hipertensión intracraniana idiopática, en la cual no se encuentra que haya un proceso expansivo ni ninguna alteración extra, más que nada solamente el aumento de la presión intracraniana. Esto es lo que ya les comentaba. Cada mecanismo patogénico va a tener una causa en específico y cada una de ellas va a referir a un compartimento en específico o a su vez no. Entonces, para entender la fisiopatología, debemos de comprender que el contenido intracraneal pues va a estar contenido, valga la redundancia, dentro de un continente. Este continente va a ser toda la bóveda craneana. Y nosotros debemos de entender que pues obviamente el sistema nervioso va a requerir de protección. Esto es ya sea ante pues un trauma, ante cualquier golpe que nosotros podamos recibir. Y pues obviamente la protección debe ser altamente efectiva, por lo cual nosotros tenemos que debe estar en una estructura ósea. Esta estructura ósea debe ser rígida y a su vez va a ser inextensible. Aquí debemos de tener un ligero apartado en el que mencionemos que en los niños menores a 2 años, en los cuales todavía no hay un cierre de las fontanelas, podríamos tener que esta cavidad todavía no va a ser totalmente rígida. Entonces, este contenido intracranial básicamente se divide en 3 compartimentos esenciales. El parénquima cerebral, que va a ocupar el 80% de toda esta cavidad, el líquido cefalorraquídeo y las sangres, que van a ocupar cada uno de ellos 10% de esta misma cavidad. Es importante mencionar que estos porcentajes no van a cambiar, que se van a permanecer en el mismo contenido siempre. Por lo tanto, no son modificables tampoco. Una vez entendido esto, la presión intracraniana sería aquella presión positiva que se van a ejercer cada uno de los compartimentos del contenido intracraneal sobre la bóveda craneana. Entonces, cualquier alteración en cualquiera de los elementos de la bóveda craneana va a elevar la presión intracraneal.
Y dígase de una manera más sencilla, este sería un problema de continente-contenido, en el cual el volumen de la masa encefálica, que sería nuestro contenido, va a superar el de la cavidad craneal, que sería un continente. ¿Por qué? Pues porque no es expansivo. ¿Sí me están entendiendo desde aquí o alguna duda hasta ahorita? No, vas muy bien. Ah, entonces clarita. Entonces, para entender el proceso de cómo se genera este aumento de la presión, vamos a tener la teoría de Monro-Kelly, o básicamente también denominada como doctrina de Monro-Kelly. Esta teoría mantiene que el contenido intracraneal está básicamente hecho con los tres elementos que ya les mencioné, y su contenido siempre va a ser constante. Esta, para que haya un aumento, menciona que si aumenta cualquiera de los contenidos intracraneales, los otros dos deben de compensarlo, por lo cual pues van a haber ciertos mecanismos compensatorios para tratar de aliviar este aumento. Antes de ello, debemos entender cuáles son los factores determinantes que van a mantener esta presión. El sistema nervioso va a tener un gasto cardíaco, esto es qué tanta sangre va a recibir para cumplir todas sus funciones metabólicas, y va a ser aproximadamente del 15 al 25% de todo el gasto cardíaco. A su vez vamos a tener un flujo sanguíneo cerebral. Esto va a ser qué tanto va a tener de porcentaje para que puedan cumplir las funciones metabólicas. Díganse las acciones que deben de realizar las neuronas, todo el compartimento cerebral, inclusive pues la demanda de oxígeno que pide. Esta va a ser aproximadamente 40 a 50 mililitros sobre 100 gramos de la masa encefálica. Este flujo sanguíneo no es más que la diferencia que hay entre la presión arterial sobre la presión intracraneal, sobre la resistencia vascular cerebral, que sería básicamente pues qué es la fuerza de todas estas arterias que van a implicar para que haya una correcta perfusión. Pero esto no lo podemos tener en la clínica. Entonces lo que obtenemos es la presión de perfusión cerebral, que es qué tan bien perfundido va a estar el contenido intracraneal para cumplir sus necesidades metabólicas. Y esto sí no es más que la diferencia entre la presión arterial media sobre la presión intracraneal, por lo cual debemos de entender que la presión intracraneal va a depender tanto de la presión arterial como de qué también está perfundido el tejido cerebral. Entonces, ante cualquier aumento de la presión intracraneal va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Es por ello que es muy importante, ya que a cualquier disminución de perfusión vamos a tener pues afectaciones neurológicas. Bueno, entonces ya les había mencionado, van a haber mecanismos compensatorios. ¿Cuáles van a ser estos? Pues vamos a tener con base a los tres compartimentos que tenemos. El primero de ellos que se activaría sería una autorregulación de la vascularización cerebral, y este básicamente está a disposición para modificar la resistencia vascular cerebral. Esto es con el fin de que mantengamos un flujo sanguíneo cerebral correcto, con base o dependiendo de qué tanto lo necesita en ese momento el contenido intracraneal. Si nosotros tenemos en cuenta que está aumentando, pues obviamente las necesidades deben de disminuir para tratar de compensar este contenido, que vaya a los donde está contenido ahí. Y este factor, resistencia vascular cerebral, entre muchas otras cosas, va a estar llevada a cabo por las arteriolas. Estas arteriolas pues van a ser las arterias de menor calibre y que van a tener una alta resistencia para hacer tanto dos procesos, la vasoconstricción como la vasodilatación. Aquí nosotros que queremos que haya una vasoconstricción, y esta a su vez va a estar determinada por la presión parcial de dióxido de carbono. Esto va a manejar que ante aumentos o disminuciones de esta presión parcial vamos a tener estos efectos deseados, tanto ya sea la vasodilatación como la vasoconstricción. Lo que esperamos es que aumente esta resistencia vascular. Entonces, si nosotros disminuimos la presión parcial de dióxido de carbono, vamos a querer dar a entender que nosotros tenemos que bajar la demanda metabólica que requiere en este momento el parénquima cerebral, por lo cual se aumenta esta resistencia vascular. Al aumentarla tenemos vasoconstricción, con lo cual solo tenemos como un equilibrio en lo que sí se necesita perfundir en este momento. Estamos llegando como una crisis. Otro de los mecanismos es la derivación del líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, si bien entendemos, se va a crear a nivel de los plexos coroideos y que va a viajar a través de diversas cisternas hasta llegar a los espacios subaracnoideos.
en donde cual va a mantener su flujo y va a esperar a ser reabsorbido otra vez por los senos venosos. Y lo que debemos de entender aquí es que su dirección es, es unidireccional. Entonces vamos a entender que va a poder haber una derivación del líquido cefalorraquídeo para tratar de disminuir la presión y mantener el volumen en un equilibrio. Y básicamente esta derivación es llevada a cabo hacia los senos venosos, al espacio subaracnoideo y a las regiones espinales. Y sería una fácil manera de mantener la presión en un total control. Pero entonces, ya les había mencionado yo que habían ciertas etiologías que crean un proceso expansivo. Si nosotros tuviéramos, hagan de cuenta que nosotros tuviéramos una masa, dígase de cualquier efecto, y está creando un proceso expansivo, este mecanismo de líquido cefalorraquídeo podría verse afectado porque habría una obstrucción. No permitiría esta liberación de líquido cefalorraquídeo a otras partes, por lo cual nos da a entender que estos mecanismos no son infinitos y tienen un límite. Esto básicamente lo podríamos interpretar con una curva de presión-volumen intracraneal, en lo cual vamos a encontrar tres fases. Antes de explicar estas fases, me gustaría explicarles dos términos que serían importantes. Uno de ellos sería la compliancia y otro de ellos sería la elastancia. La compliancia se definiría como la distensibilidad. En este caso sería qué tan capaz es la cavidad intracraniana para aumentar su volumen de acuerdo al cambio de presión que se le está aplicando. Y por otro lado, la elastancia sería la rigidez, que sería también como parte de los medios de adaptación que va a tener el organismo ante este aumento de presión. Una vez entendidas estas definiciones, pues vamos a poder comprender mejor la tablita. Por el lado de las X tenemos el volumen intracraneal y por el lado de las Y tenemos la presión intracraneal. En una fase inicial tenemos una alta compliancia, y una baja presión intracraneal. Esta compliancia sería la distensibilidad. Pongamos de ejemplo aquí a un bebé. Este bebé va a tener una alta compliancia. ¿Por qué? Porque todavía no hay un cierre definitivo de la sutura, por lo cual hay una mayor capacidad de flexibilidad ante un aumento del contenido intracraneal. Entonces, si hay una alta flexibilidad, cualquier aumento, por mucho que sea de la presión intracraneal, va a poder ser, en este caso, amortiguado. Por lo tanto, se va a mantener igual. Sin embargo, en una segunda fase, que sería una fase de transición, esta compliancia está disminuyendo. Quiere decir que ya no hay tanta flexibilidad y aquí en este caso ya habría una elastancia, que aunque fuera baja ya permite una rigidez del cerebro, de la bóveda craneal. Entonces, estaría cualquier aumento de la presión intracraneal, pues ya se dispara todo. Y tenemos una fase ascendente, que sería que no hay compliancia, no hay elasticidad y hay una alta elastancia, ya está rígido, por lo cual, por mínimo que sea el aumento de la presión intracraneal, se dispara. Y ya tenemos aquí pues la alteración. Esto sería descompensado. Esto quiere decir igual que pues ya los mecanismos compensatorios ya no sirvieron. Y la tabla, si nosotros vemos la grafiquita, se ve como un aumento ascendente y totalmente exponencial. Esto quiere decir que el volumen intracraneal no depende realmente de la presión intracraneal. No vamos a tener suficiente capacidad de expandir este volumen porque pues no hay suficiente presión. Y esto también lo podemos entender con esta tablita que encontré. Si nosotros tenemos normalmente nuestros tres compartimentos que están en total equilibrio, cada uno con sus volúmenes correspondientes, no modificables, no cambiantes y constantes, y con una presión intracraneal relativamente dentro de los valores. Aquí quiere decir que pues no hay ningún aumento porque no hay nada. A cualquier alteración, en este caso un proceso expansivo, que es la mayor etiología, va a haber un desequilibrio en los mismos, por lo tanto se están disminuyendo los compartimentos, como lo diría la teoría de Kelvin-Monroe, y estarían en estado compensado. ¿Por qué? Porque se están derivando a otros lados estos compartimentos. Sin embargo, en una fase descompensada en la cual estos mecanismos compensatorios ya no funcionaron, el volumen intracraneal ya no puede con su mismo volumen, con su mismo peso, y ya no se pueden extender hacia ningún lado, ya hay una derivación, ya no hay nada, se va a perder esta capacidad pues ya no hay un equilibrio.
por lo tanto sería una fase de descompensación. Ya les había mencionado que pues dos compartimentos fueron utilizados en los medios de compensación, que sería la sangre y el líquido cefalorraquídeo. El otro que nos queda, y es el de mayor tamaño, es el parénquima cerebral. Y este también podría sufrir alguna deformación, en este caso una derivación de esta masa encefálica fuera de los sitios o las estructuras de rigidez que los mantienen en ese mismo lugar. Y aquí tendríamos nosotros una herniación, que sería básicamente esta desviación de la masa encefálica hacia cualquier otro lado. Y pues también así podemos entender también las características clínicas que se presentan. Entonces, dentro del cuadro clínico, nosotros tendríamos una tríada inicial. Esta sería dada por cefalea, por vómito y por la presencia del papiledema. Dentro del primero, que será la cefalea, esta va a ser de predominio matutino y va a ser aumentada debido a diversas posiciones. En este caso mencionan que en los niños o en las personas va a ser agravado después del sueño. ¿Por qué? Porque la presión intracranial recibe ciertas oscilaciones y una de ellas es que puede verse alterada por los cambios de posición. En este caso, en una posición supina, que va a ser que el paciente esté acostado, no permite el retorno venoso y por lo cual hay un aumento de esta presión. En el vómito, como va a ser un vómito pues por alteración neurológica, va a ser sin náusea previa, entonces va a ser un proyectil. Y al siguiente va a ser el papiledema. El papiledema es un dato muy sugestivo de hipertensión intracranial, aunque el que no esté presente no descarta la asociación de hipertensión intracranial. Este papiledema lo vamos a encontrar pues porque en el fondo de ojo nosotros vamos a ver esta papila, que sería pues la cabecita del nervio óptico, que se va a ver pues edematizada, se va a ver ligeramente hipertrófica, con los límites irregulares, y también vamos a tener que pues, sus arterias o sus vasos pequeños se van a ver tortuosos, lo que nos va a suceder pues el papiledema. Dentro de lo mismo va a haber datos de progresión clínica. Esto es a la vez que el proceso ya no está siendo agudo, sino que se está llegando, se está haciendo crónico hoy. Entonces vamos a tener datos de que hay una disminución del nivel de conciencia. Y esto lo podemos entender pues porque hay una compresión, una abstracción a nivel del parénquima cerebral y que puede interferir con diversas funciones cerebrales. En el caso de los niños, nosotros vamos a encontrar los datos de la tríada principal, que va a ser básicamente alteraciones neurológicas, el dolor de cabeza, y con el mismo va a haber un aumento del tamaño del cráneo. Y puesto por el cierre de las fontanelas, por lo tanto hay un abultamiento de estas mismas fontanelas. En otros datos se puede ver una hiperolateralización externa de las órbitas, por lo cual vamos a tener un dato característico de ello, que va a ser como si fueran ojos en sol naciente o ojos ajá. Y otros van a ser fenómenos de enclavamiento. ¿A qué me refiero con estos datos? Estos a su vez de que la hipertensión no ha sido de alguna manera contrarrestada, entonces quiere decir que el parénquima ha sufrido datos de tracción y de compresión, creando las distintas hernias, que básicamente pues van a desviar de sus líneas al parénquima cerebral. Y vamos a tener pues por lo mismo una tríada de Cushing. Esta tríada se basa en la bradicardia, en hipertensión y alteraciones respiratorias, y estas se van a basar porque la tracción y compresión va a traer alteraciones principalmente en los centros respiratorios, o en los centros donde se encuentran dentro del puente respiratorio, del puente cerebral. Y otras van a ser herniaciones ya sea a nivel central, o también lo vamos a poder encontrar de manera supratentorial o infratentorial. Y esto se nos explica en la siguiente. Aquí vamos a tener 4 tipos de principales hernias. La primera es la subfalcina. Esta va a ser una desviación de la circunvolución del cíngulo, donde digamos que va a traspasar la hoz del cerebro, y aquí se va a desviar. Y vamos a tener, la siguiente sería la hernia transfutorial central.
En este tipo de hernia va a haber un descenso del diencéfalo, así lo vamos a encontrar, y pues se van a comprimir diversas estructuras. Uno de los principales es como hay una obstrucción del tronco del cerebelo, se van a alterar los centros respiratorios. Entonces aquí básicamente vamos a tener alteraciones a nivel psíquico del estado de conciencia que van a ir disminuyendo conforme va progresando esta alineación, la movilización. En el caso de una hernia transtentorial lateral o un FAL, no determinado así, aquí bien lo menciona, es un descenso del mucus hacia el interior de la sistema supracelular. Esto es al nivel del tentorio o al nivel de la tienda del cerebelo, por lo cual también hay una compresión al nivel de la localización de los nervios craneales. Y aquí también podemos tener alteraciones en los nervios craneales, como sería el 3, donde hay una ptosis y una no localización de los mismos ojos. Y finalmente tendríamos una hernia amigdalina. Esta sería una hernia infratentorial porque va a ser debajo de la tienda del cerebelo, donde va a hacer que estas amígdalas cerebelosas se van a dirigir hacia abajo del agujero magno. Aquí se va a encontrar. Y va a producir una compresión del bulbo raquídeo y de la protuberancia. Y si tenemos en cuenta su localización, tendríamos pues, un diagnóstico menos favorable para el paciente porque va a haber una compresión a nivel de los centros respiratorios, trayendo consigo coma y muerte. Dentro del diagnóstico, pues lo principal sería basarnos en una triada inicial clínica, con los datos que ya hemos tenido, el dolor de cabeza, las náuseas y el edema papilar. Significativamente, y como este cuadro es un cuadro progresivo, tendríamos una disminución progresiva del nivel de conciencia. En orden de afección de menor a mayor, tendríamos primero una bradycephalía, siguiendo de una desorientación, ya sea en tiempo, en persona y espacio, siguiendo de estupor, con datos de que ya no podemos, ya no está consciente el paciente, siguiendo de coma y muerte cerebral. Aquí también es importante entender que pues podemos tener datos de decorticación y descerebralización del paciente que nos pueden llevar rápidamente a una coma y una muerte cerebral. A su vez, como la confusión va a ser creciente, ya sean por los datos que tenemos de compresión a nivel del tronco encefálico, vamos a poder medir esto gracias a la escala de Glasgow, que nos van a ayudar a determinar si el paciente, en qué nivel de conciencia se va a encontrar el paciente dependiendo de la progresión de este cuadro. Ahora bien, ya tenemos la mayoría de los datos clínicos, que van a ser los que ya tenemos, las alteraciones de la triada y las alteraciones en los cambios de conciencia de la persona. El primer paso que deberían de realizar en las bibliografías, mencionan que es la toma de una tomografía computarizada o resonancia magnética. La tomografía computarizada nos ayudaría a descartar o confirmar algún proceso expansivo y a su vez ya nos ayudarían a localizar la etiología. En este caso, todos los datos clínicos fueran únicamente subjetivos de hipertensión intracraneana. Entonces, los diagnósticos por imagen van a establecer el diagnóstico y la etiología. El primero de ellos, el que se muestra que sería el indicativo, el de primera línea para realizar, es una tomografía computarizada. Esta se va a realizar de acuerdo a una escala de Glasgow que sea menor a 14. Esto quiere decir que pues, el paciente todavía está con un estado de alerta. Pero sin embargo hay un deterioro del estado neurológico que nosotros vamos a tener en cuenta que debe ser progresivo. Tenemos que hay una clínica de hipertensión intracraneana, hay una localización neurológica ya, hay algún antecedente que haya, un antecedente que nos indique que pueda haber hipertensión, como por ejemplo una fractura, un hundimiento, que hayan presentado convulsiones por efecto de una focalidad neurológica, vómito, cefalea, pues, que sería la clínica, y que hay una enfermedad intracranial de base, pero pues básicamente eso no lo esperaríamos. ¿Qué esperaríamos ver? Como ya les había mencionado, debería de haber un desplazamiento, por lo cual habría un desplazamiento de la línea media. Aquí encontraríamos que inclusive aquí tenemos la hoz del cerebro, que debería ser la superficie rígida que tenemos. Sin embargo, hay una hernia del cíngulo, que sería se está desplazando esta circunvolución debajo de la hoz del cerebro. La línea media, por efecto de esta masa expansiva, este proceso expansivo, que es un tumor en este caso de esta imagen, y también hay una hernia a nivel del lóbulo temporal. Y entonces, estos son los hallazgos que se encuentran básicamente: el desplazamiento de la línea media, borramientos de surcos cerebrales y otros datos que se pueden encontrar, como por ejemplo aquí compresión del nervio óptico.
aumento. Esa es una clasificación de las lesiones cerebrales, pero pues esto lo pueden estudiar ustedes, que básicamente se refieren a qué nivel de afectaciones se han logrado y el desplazamiento de la línea media, qué tanto se clasificaría en gravedad de esta lesión. Otro diagnóstico sería la medición invasiva de la presión intracraneana. Esta va a establecer en definitiva el diagnóstico pues, de este padecimiento. En general manejan que el gol estándar sería una medición intraventricular, que sería directamente por un catéter o una punción directamente a nivel de los ventrículos que que determinaría a su vez la presión intracraneana, sus valores, y a su vez nos podría ayudar a derivar el líquido cefalorraquídeo para disminuir la presión acumulada y así pues derivando disminuir esta presión. Pero mencionan que hay algunos riesgos que tienen estas mediciones y entre los principales es la infección, que es una técnica un poco complicada, lo mencionaban, y un alto grado de sangrado por lo mismo. Y pues las indicaciones de que hay un grado que está bajando, está en 8, ya el paciente haya sufrido un traumatismo craneoencefálico y que hay una diversidad hemodinámica, por lo cual es determinante y de urgencia hacer este efecto diagnóstico y terapéutico a la vez. Sin embargo, hay otros medios, pero es importante reconocerlos también y reconocer su técnica porque va a depender también qué valores nos arrojan y si estos valores que arrojan son totalmente certeros y pues vaya que piden un valor específico. Y pues ya serían estos básicamente, pues van a depender del lugar. En otro lugar podría realizarse una punción lumbar y este también tendría dos efectos, que mide la presión intracraneal mediante el líquido cefalorraquídeo que se encuentra a nivel espinal y a su vez también podría haber una derivación de este mismo líquido. ¿En qué opciones se realizaría? En caso de que sea una hipertensión idiopática. ¿A qué me refiero con idiopática? Más que nada de que no se encuentra su causa, es de que no hay unos efectos, no hay características clínicas que determinen que hay hipertensión, y tampoco a las pruebas de imagen hay determinación de un proceso expansivo. Sin embargo, a la determinación de esto, pues vamos a encontrar que hay un nivel de presión intracraneal elevado. Y también, como parte de las etiologías, que haya una sospechosa infección, en este caso el síndrome de Lynch acompañado pues con hipertensión. Y pues mantienen aquí que los valores normales va a ser el equivalente a 20 milímetros de mercurio, que serían mayor a 200 milímetros de agua. Y pues eso sería el diagnóstico y pues el tratamiento, así como el diagnóstico, se basan en la causa de origen de la hipertensión intracraneal. En el tratamiento encontré pues que serían dos puntos esenciales o dos objetivos esenciales. Uno es la establección inicial del paciente, seguido de las medidas generales. Estas serían específicas para poder disminuir la presión intracraneal. ¿De qué funciona la estabilización inicial? Va a ser en el ABC. Esta va a ser principal la vía aérea. Esto es en caso de que el paciente pues está llegando a niveles que ¿cómo decirlo? Bueno, en la vía aérea, ahorita se los comento. En la vía aérea básicamente se refieren a quitar secreciones, focos extraños que haya en el caso de que se tenga que dirigir a realizar una intubación. Y pues obviamente pues aquí el paciente sería incapaz de mantener la vía aérea permeable. En este caso otra indicación sería un grado menor a 9, una hipoxemia y que también esté instablemente en movimiento. La siguiente sería la respiración. En este caso, mantener una respiración correcta para que también haya una perfusión correcta. Como ya les había mencionado que uno de los mecanismos compensatorios es mantener una resistencia vascular cerebral para de alguna manera perfundir y mantener una correcta perfusión, esta presión va dirigida a tener ligeramente una hiperventilación, por lo cual debería de estar en 35 y 40. Eso se trata en orden para mantener una función de perfusión adecuada, de acuerdo a las necesidades metabólicas de ese momento del cerebro.
Deberíamos de evitar que esta hiperventilación pues supere este rango, porque si no podríamos causar efectos químicos y pues de lesión neuronal, y pues eso no se esperaría. Otro dato sería la circulación. En este caso sería dirigido a mantener una tensión arterial, ya que este también debemos entender que es dependiente para la presión de perfusión cerebral y también de la presión intracraniana. Otro de ellos pues son las medidas generales. Establecen estos. En principal son las medidas posturales, con lo cual mantienen la elevación de la cabeza a 30 grados y que se encuentren en la línea media del lugar donde se estén encontrando. ¿Por qué mantienen que debería de haber esta elevación? Ya que esta elevación mantendría un retorno venoso y una redirección, bueno, como redireccionar el contenido que podría pues derivarse. A su vez, esta derivación traía como consecuencia un efecto secundario, vaya, que disminuya el volumen intracraneal, y pues si disminuimos el volumen intracraneal, disminuimos la presión intracraneal. Otro de ellos será el control de la temperatura. Esto es importante, mantener a un paciente eutérmico, ya que si nosotros lo tenemos, bueno, este paciente se mantiene con niveles de temperatura elevados, esto implicaría que haya un mayor trabajo metabólico. Y entonces, si hay un mayor trabajo metabólico, esto ocasionaría que habría una mayor perfusión, y pues a mayor perfusión, mayor hipertensión. Por último, está la analgesia, por lo mismo, porque esta analgesia produciría un mayor trabajo metabólico, y el que el paciente se esté moviendo o esté ocasionándose movimientos él mismo, también ocasionaría un mayor trabajo metabólico. Y debemos de tener en cuenta, vaya la redundancia, cualquier trabajo metabólico implicaría una mayor perfusión, y pues mayor perfusión, mayor aumento de la presión intracranial. Mencionaba que es una prevención de convulsiones. Esta básicamente se utiliza en el caso de que por focalidad neurológica podría agravarse un cuadro o presentar una crisis convulsiva. Y finalmente es un tratamiento médico antihipertensivo. Este se basa en una teoría hiperosmolar. Aquí lo que se utilizan, o el objetivo de utilizar estos agentes osmóticamente activos, es para liberar el líquido que se encuentre fluido o ahí, liberarlo al espacio, a la circulación, vaya. Y una vez liberado, pues puede redireccionarse y así disminuir la presión que existe dentro del contenido intracraneal, y así disminuir también a su vez el volumen intracraneal. Mencionan que los principales que utilizaríamos en el monitor a estas dosis que nosotros encontramos. Yo encontré estas dosis de 0.5 a 1 gramo sobre kilogramo de peso. Y base intravenoso es de 20 a 30 minutos con un máximo de 100 gramos. Aquí esto reduciría el flujo que existiría dentro de la cavidad intracraneana, lo liberaría y pues se va a circulación. Un efecto secundario que produce es una diuresis intensa, por lo cual una de las características a tomar en cuenta de este tratamiento es que deberíamos de tener en vigilación pues la volemia del paciente. Y otra solución que tiene como efecto que no produce una diuresis extensiva sería un suero salino hipertónico al 3%, y yo encontré en eso un bolo de intravenoso a 2.5 miligramos por kilogramo de peso. Otros efectos u otros medicamentos que se ocuparían, que ya no son de terapia hiperosmolar, serían los corticoides, en especial la dexametasona. ¿Por qué se utilizaría este? Porque han mostrado que hay una disminución y una buena respuesta si estamos hablando de que el proceso expansivo ha creado un edema vasogénico, y esto disminuiría por este edema y pues disminuiría el proceso expansivo, liberando así la cavidad intracraneana y disminuyendo la presión. Finalmente mencionan el coma barbitúrico. Este se trata con fentobarbital. Estos mencionan que están dirigidos a que son todas las demás opciones que han habido han sido refractarias al tratamiento y no ha habido realmente una solución al problema. Y esto es para disminuir el trabajo metabólico que hay, por lo cual pues implicaría que disminuya la perfusión, pero está equilibrándose con la disminución de la presión. Ahora sí, finalmente se aplica el tratamiento quirúrgico. Esto es una vez que las medidas farmacológicas no tuvieron pues la respuesta esperada y sigue habiendo un aumento progresivo de esta presión. También a este punto deberemos de tener en cuenta que pueden haber ya lesiones neurológicas irreversibles, por lo cual
La principal es un drenaje de líquido cefalorraquídeo, y esto puede hacerse con las mediciones que ya les había mostrado anteriormente, ya sean estas derivaciones. Y la siguiente es una descompresión quirúrgica, que básicamente se centra en una craniotomía. Esto sería quitar una parte del cerebro, y esto funcionaría de una manera para hacer una descompresión y así compensar la elevación de la presión intracraneal. Básicamente, esto haría que aumente la flexibilidad que tiene esta cavidad craneana, va a permitir el aumento del contenido de la presión. Y finalmente, pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Pues ya. ¿Tienen alguna duda? ¿Están despiertos todos? Sí, doctor, aquí. Sí, doctor, aquí está. Claro que sí. No es que estuvo aburrida, es que estuvo interesante, déjame decirte. En primer lugar, pues quiero felicitarte. Es un tema complicado y difícil de entender por la fisiología cerebral. Esto es algo bien importante. El hablar de compliance, el hablar de lactancia, el hablar de continente y contenido, a veces nos podemos hacer volar con esto. Pero la realidad es que tú lo manejaste de una manera práctica, de una manera fluida, por eso no interviene para nada. Entonces, aquí debemos de tomar en cuenta que la hipertensión endocraniana va a depender mucho de la causa, como tú lo comentaste, que hay muchísimas, y también va a depender en pediatría, por lo menos en el área pediátrica del grupo etario en el cual se esté presentando y la causa que lo esté originando. Nada más para retomar, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en la etapa de lactante y de recién nacido, tenemos la hipertensión endocraniana con macrocefalia, hay que tomar esto en cuenta, la que es rápidamente progresiva y la que es lentamente progresiva. Tenemos que medir el perímetro cefálico en los niños, principalmente durante el primer año de edad, para ver cuánto está creciendo esa cabeza, porque a veces es el parámetro más fidedigno que tenemos. Recuerden que el cráneo crece aproximadamente 1 centímetro por mes solamente. Cuando nosotros encontramos incrementos de este tamaño, de esta circunferencia del cráneo en el primer año de vida, 2 o 3 centímetros, y vemos que no va de acuerdo a los percentiles que tenemos para la edad, podemos pensar en que tiene hidrocefalia porque difícilmente hace sintomatología. Eso es algo bien importante, ya lo dijiste, lo hace de manera tardía, porque es lentamente progresiva. Y hay otros niños que de rápido, en la etapa neonatal, por ejemplo, los primeros 28 días, que casi siempre es secundaria a procesos hemorrágicos o infecciosos, hacen una hipertensión que pocas veces nos da sintomatología. Eso es lo más importante. Y que de esto va a depender, había algunos otros tratamientos antes, como diuréticos o tiacidas que se utilizaban para el tratamiento con estos niños, pero cayeron en desuso porque producen acidosis tubular renal y acidosis metabólica. Y lo que se acostumbra ahora es vigilar la progresión de la hidrocefalia, vigilar la evolución neurológica del niño, que es algo también bien importante, los datos neurológicos, y a partir de ahí establecer un plan de tratamiento, y también va a depender mucho del peso, por ejemplo, en la etapa neonatal. Y otra cosa bien importante es que puede haber derivaciones ventrículo-peritoneales, ventrículo-galeales, o simplemente a lo que es, bueno, galeal, que prácticamente va ahí al cuero cabelludo, ¿no? Entonces, los demás casos en la edad pediátrica, pues va a depender mucho si es una tumoración, un traumatismo craneoencefálico. Diría el doctor Rui Pérez Tamayo, va a depender mucho la malignidad de este tipo de cosas, porque podemos considerarla por la tabla que nos mostraste de la relación del líquido cefalorraquídeo con el complejo vascular y el parénquima cerebral, que la tumoración va a ser maligna dependiendo de dónde se encuentre localizada, porque puede haber tumoraciones como estas que no son malignas por estirpe, pero que la localización y el incremento progresivo del tamaño las hacen completamente malignas. Y va a haber tumoraciones muy pequeñas que sean de una estirpe muy maligna, que no son mortales o tienen un buen pronóstico para el paciente. Eso es algo bien importante. En la etapa pediátrica, las tumoraciones es algo que encontramos de manera frecuente, los astrocitomas, los gliomas de tallo cerebral,
todas este tipo, y las infecciosas que por fortuna sí las vemos, sabemos que dan hipertensión, pero son pocas. Entonces va a depender mucho del tratamiento, todo lo que manejaste de terapia hídrica con soluciones hipertónicas o hiperosmolares nos ayudan de manera transitoria. Siempre hay que corregir la causa, ¿no? Y el esteroide pues casi siempre se relaciona cuando el cerebro tiene edema de origen citotóxico. Cuando es angiogénico o de origen vascular, necesitamos sacar volumen. Y también se pueden hacer funciones lumbares, el drenaje del hematoma. Va a depender mucho de la causa. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema. Yo sí tengo una pregunta, doctor. Ahí está en mi cámara. Ahí está. ¿Sí me ve? Sí, cortado, Ok. pero se oye. Ok, va. Le quería comentar, ¿en qué sentido? Bueno, en estos pacientes, por ejemplo, nos había comentado de las meningitis infecciosas, bueno, en los procesos infecciosos. Aquí en estos casos, ¿cuándo se les decide utilizar manitol? O sea, ¿tenemos que esperar hasta que ya tenga la triada clínica para poder dárselo o Sí, se la podemos dar? así es, hasta que tú veas la triada de Cushing, que ves que el paciente está bradicárdico con datos de herniación, hasta ese momento, primero toma las otras medidas como la deshidratación, por ejemplo, que Ujú. se puede hacer, utilizar diuréticos, utilizar esteroides, va a depender mucho de la causa. Recuerda que, por ejemplo, en un proceso infeccioso, debemos de tomar también muy en cuenta dónde se produce el líquido cefalorraquídeo y dónde se drena. Es algo bien importante, porque los procesos infecciosos, como en cualquier otro sistema, pueden formar pus y natas de fibrina, y eso es lo que hace que se tape el sistema como tal. Entonces, el manitol se utiliza casi siempre cuando empezamos con datos de la triada de Cushing o con datos de enclavamiento. Casi siempre los vemos en traumatismos y en lesiones de este tipo, contusiones, traumatismos, o, por ejemplo, si se llega a romper un aneurisma o hay un aneurisma que empieza a crecer, en ese momento se utilizan las soluciones hipertónicas o manitol. Espérenme un Ok, momentito. claro. ¿Algo más? No, doctor. Gracias. Bueno, yo sí tengo una duda. ¿Por qué la hipervitaminosis A causa también, bueno, puede causar hipertensión intracraneana? Santo Cristo, la verdad no sé. A ver, la experta en el tema que nos diga. No, lo Yo no puedo explicar. había, yo no había escuchado que la intoxicación por vitamina A, y si lo vemos con respecto a lo que es la fisiopatología y los mecanismos por los cuales se causa la hipertensión endocraniana, no sé si causa edemas de origen vasogénico, aumenta la permeabilidad capilar, que tenga que ver con esta situación, pero pues debe ser una hipervitaminosis importante como para causar este problema. Hablando de no sé si Vero tengas algo tú dentro, porque entre las causas no lo comentaste ninguna de estas. No, O no, sea, no. metabólicamente como tal, no lo veo muy factible. ¿Por qué preguntas, Lisbeth? A lo mejor tú tienes hasta la respuesta. No, es que leí en varios artículos que mencionaba eso, que el uso continuo de vitamina A o bueno, de retinoides orales podía causar hipertensión intracraneana como un efecto adverso, pero pues lo voy a investigar mejor. Es que fíjate que es diferente, por ejemplo, vitamina A o el ácido transtrirretinoico que la vitamina A como tal. Recuerda que, por ejemplo, la isotreotenina más este ácido se utilizan en problemas, por ejemplo, para el acné, ¿no? Entonces, ahí sí te lo creo. Espérame tantito, no me cuelgue.
Ya, perdón, es que llegaron mis pacientes. Bueno, entonces, yo creo que tiene que ver más con esto y hay que ver cuál es el mecanismo de acción del medicamento para poder dilucidar por qué interfiere con la disminución de absorción del líquido cefalorraquídeo o aumento en su producción, que aunque fuera por la producción, no creo que hubiera ningún problema. Debe de haber otra situación completamente diferente a lo que habló su compañera, como para pensar que es de hipertensión endocraneana. Yo no lo veo más así como, yo creo que produce un edema de origen vasogénico. Entonces, por eso yo creo. Ok, doctor. Gracias. Sí, porque son retinoides que no hay que confundir con la vitamina A como tal. Porque si ustedes recuerdan cuando vieron sus clases de avitaminosis o de alteraciones en esto, bueno, yo que recuerde, nunca lo había visto ni lo había escuchado como tal de la vitamina A. Causan otro tipo de sintomatologías si nosotros recordamos cuál es la función que tiene la vitamina A dentro del sistema, bueno, dentro del sistema metabólico y enzimático. La mayoría actúa como coenzimas. Entonces, por eso lo veo difícilmente, haciendo un análisis de lo que es la vitamina A, la intoxicación por vitamina A. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Con fines de examen, ¿cómo se clasificaría la hipertensión intracraneal? Porque, por ejemplo, en un artículo de 2005 encontré que se clasifica como leve de 15 a 20, 20 a 30 como moderada y de 30 a 40 o más ya es una grave. Pero en un artículo de 2010 encontré que se empezaba a considerar como leve a partir de los 20, o sea, leve de 20 a 30, moderada de 30 a 40 y de 40 en adelante una grave. Bueno, va a depender de la escuela que está y el artículo. Yo primero lo que reviso es de dónde se tomaron las referencias para ver cómo fue clasificada y si fue modificada. Hay que revisar esas dos, ¿cómo se llama? Esas dos lecturas para ver cuál es la más antigua, porque recuerda que todos los criterios se van modificando de acuerdo a la vigencia de esto. O sea, lo que hoy era válido, si hoy tú llegas y dices que encontré una tercera clasificación y se cambió en cuanto a milímetros de mercurio y la presión intracerebral, yo me quedaría con la más reciente con respecto al artículo que hayas consultado. Y para fines de examen, pues, departamental, pues, ¿quién crees que manda la pregunta? ¿Quería saber más? Antigua? No, porque no soy tan antiguo. Yo preguntaría en particular en comunicante y no comunicante, porque eso es algo bien importante, y en progresiva o no progresiva. ¿Sabes por qué? O rápidamente progresiva, por la situación de que no en todos los lugares se cuenta con aparatos para medir la presión intracerebral. Eso es algo bien importante. Sí lo debemos conocer, pero yo diría por lo más práctico, que es en este tipo de clasificaciones, y lo que dijo Vero dentro de su plática. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Nadie más? Bueno, si ya no hay preguntas, pues gracias a todos por estar el día de hoy. Más a mí, porque la verdad yo ya me quería ir a mi casa. Pero iba a trabajar un ratito más, tengo pacientes. Y no se preocupen por el examen, nunca mando preguntas tan complejas ni complicadas. Entonces, yo lo hago en base a lo que para mí es importante que cada diapositiva lleve su cita bibliográfica. Porque si yo voy a tomar una pregunta de lo que ustedes hicieron, yo sé que aquí tienen que hacer un resumen de lo que es todo el artículo y lo que van a manejar, pero yo normalmente me voy a la literatura completa
para poder sustentar bien una respuesta en un caso clínico. No se preocupen, yo por ejemplo no mandé de esto, mandé de crisis convulsivas febriles. Ah, bonito. Doctor, aprovechando ya que está aquí antes de que se vaya, de la calificación de la rotación. Aquí le debo calificaciones. A mi equipo, somos el equipo 3. Las mandé, Joshi. ¿Ya las mandó? Ya se las mandé. Nada más le debo la última rotación. ¿La mandó nuestro correo, doctor? La mandé al grupito de WhatsApp que hicieron. Ah, caray. Ahí se las tenía que haber mandado. Revísenlas, porque normalmente cuando termina una rotación, la única, yo que recuerdo, los únicos que les debo es a la rotación de ahorita, la que acaba de terminar. Que son ellos tres les debo calificación. No, Pero doctor. si no, ¿no se las mandé? No. No, creo que nos las debe a nosotros más bien. O sea, ¿de cómo estamos hablando? Mándenme un mensaje nuevamente